Bienvenidos a este capítulo donde vamos a estar viendo capas nivel 3 y lo que vamos a ver principalmente es objetos inteligentes. ¿Por qué utilizar las capas como objetos inteligentes? ¿Qué ventajas tiene? ¿Y por qué estamos hablando que estamos trabajando de una manera no destructiva? Y vamos a ver que tiene cierta relación con las capas de ajustes. Vamos directamente a Photoshop y vamos a abrir dos imágenes que yo les dejé preparada. Voy a apretar Control O podés apretar Abrir o con el método que ya vimos previamente. Y vas a cargar estas dos, la que dice C09 imagen 1, C09 imagen 2. Selecciono las dos y coloco Abrir. Vamos a tener dos cosas. Por un lado, esta imagen que tomé una captura de mi escritorio y esta imagen que tenemos acá, donde le vamos a cambiar la pantalla a esta computadora. La idea es hacer un ejercicio práctico para que vos lo puedas absorber mejor el concepto de objetos inteligentes. Vas a ver que está muy interesante. Vamos a copiar acá a esta imagen el escritorio mío, ¿sí? Que tengo acá. Para eso vamos a hacer un seleccionar todo. Lo podemos hacer con el atajo universal de Control A, con el que seleccionas todo. Otro atajo universal, Control C de copiar, y vamos a esta imagen y ponemos Control V para pegar, Control V. La imagen esta que tenemos acá en una pestaña ya la puedo cerrar y voy a apretar la tecla F para trabajar en pantalla completa y no tener ningún tipo de distracción. Cuando nosotros copiamos una imagen dentro de nuestro lienzo, simplemente la va a copiar como una capa completamente normal. Yo esta capa la puedo achicar porque, por ejemplo, digo, la voy a colocar acá. Para colocarla dentro de la pantalla, apreté Control T para transformación libre, que me aparecen estos botones. Ya lo vamos a ver con más detenimiento en un próximo capítulo. Y puedo apretar el botón derecho para hacer una cierta distorsión y apretar distorsionar y mover estos puntos a cada uno de estos ángulos. Acá ya nos presentamos con un problema. Cuando yo achiqué en un primer momento esta imagen, la hice más chica que la pantalla y ahora la estoy agrandando. Por ende, estamos perdiendo píxeles, estamos perdiendo información en la imagen. Acá ya tenemos nuestro primer inconveniente de trabajar con capas, pero vamos a continuar. Esto simplemente aprieto y los muevo. Vamos a darle Enter o bien puedes apretar la tilde para que se apliquen los cambios de la transformación libre. Y vamos a ocultar esta capa por un momento para ver cómo estaba la de abajo. Bueno, la de abajo vemos que tiene un cierto desenfoque, así que vamos a hacérselo. Vamos a mostrarla de vuelta y como aprendimos con los filtros la otra vez, vamos a ir a Filtros, Desenfocar, Desenfoque Gaussiano. Y vamos a ponerle más o menos un 3,8 píxeles y le damos OK. Muy bien, podemos ver en esta ocasión también que estamos destruyendo píxeles. Todo este desenfoque que nos generó, no podemos volver atrás si nosotros guardamos este proyecto. No vamos a poder volver atrás, excepto que utilicemos el historial, pero el historial solamente nos deja volver atrás en cambios que hicimos en este momento que tenemos abierto el proyecto y no vamos a poder hacerlo en un futuro. Así que ya vemos una segunda desventaja. Vamos a ver el de abajo. Los blancos son un poquito más apagados en esta pantalla original. Así que, como aprendimos, en vez de utilizar un ajuste de niveles convencional, vamos a utilizar un niveles como capas de ajustes. Así no trabajamos de una manera destructiva. Vamos a ir a capa de ajustes y niveles. Perfecto, también más adelante en este curso vamos a ver específicamente niveles y curvas. Por el momento créeme que cuando te digo que bajo esta palanca lo que hago es decir que los blancos, las zonas más iluminadas en esta imagen, sean más grises, ¿sí? Llevarlo más hacia los grises. Esto lo que hace simplemente es apagar un poco la imagen. Pero claro, acá estamos afectando a toda la imagen, así que como vimos en otro de los capítulos, la vamos a clipear. Eso lo podemos hacer apretando la tecla Alt entre medio de niveles y capa 1 para que solamente actúe sobre la pantalla, o bien tenemos un acceso directo en este niveles aquí abajo. Voy a hacerlo por acá. El antes y el después de niveles. Puedo cerrar esto y te puedo mostrar cómo quedó la pantalla antes y después. Pero vemos que, por ejemplo, el desenfoque viene de muy desenfocado a poco desenfocado. Y el filtro de desenfoque que le colocamos no tiene una máscara como para poder trabajar con eso. Y acá vemos todo
los cambios que fuimos generando y que más allá de las capas de ajustes destruimos todo tipo de píxeles. Si yo quiero volver a agrandar esta imagen, porque por ejemplo quisiera poner escrito algo en perspectiva adentro de la pantalla, control T, voy a ir a la capa 1, claro está, control T para transformación libre, y ya de por sí vemos que la transformación libre, como lo toma como una imagen convencional, no tiene estos puntos pegados a los bordes de la imagen. Esto es otra cosa que vamos a prestar atención cuando veamos capas inteligentes a continuación. Y para tratar de agrandarlo tendría que rotarlo, apretar el botón derecho y, como hice antes, distorsionar y ensancharlo un poco, y te darás cuenta que esto sería muy engorroso ahora escribir un texto acá para después que quede en perspectiva. Destrozamos completamente la imagen más allá de la capa de ajuste. Entonces para esto vienen los objetos inteligentes en nuestra ayuda y te voy a mostrar cómo realizar un objeto inteligente. Vamos a sacarle esta capa de ajuste de niveles para no confundirte. La vamos a arrastrar al tachito y la eliminamos. Para convertir una capa en un objeto inteligente simplemente tenés que ir a la capa que quieras convertirla, apretar el botón derecho y seleccionar convertir en objeto inteligente. Otra forma de trabajar con objeto inteligente, vamos a borrarla, esta capa, es cuando nosotros, en vez de hacer una copia y pegar, arrastramos al lienzo una imagen. Fíjate lo que sucede. Acá tenemos la misma imagen que estábamos hablando antes y la voy a arrastrar adentro del lienzo. Automáticamente se convierte en un objeto inteligente una vez que apliquemos el OK. Podemos ver que es un objeto inteligente porque tiene este icono en la parte inferior derecha de la capa. Ahora, cuando trabajemos con esta capa, por más que yo la achique todo lo que yo necesite achicarla, si más adelante en el trabajo, en el proyecto que estamos realizando, necesito agrandarla, va a mantener los mismos píxeles que tiene de base. Esto no es una absoluta ventaja para poder entonces deformarla y no perder información. Así que vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Pero esta vez con objeto inteligente, claro, ¿no? Control T para transformación libre. La voy a achicar acá al medio para después empezar a trabajar. Si quiero la puedo rotar, es problema mío. Y voy a apretar el botón derecho y elegir nuevamente distorsionar. Exactamente igual que hicimos antes. Voy a arrastrar los puntos simplemente apretando y moviéndolos a la ubicación que tendrían que estar. Puedo dar un zoom para trabajar con un poco más de certeza, un poco más de precisión. Y vamos a poner este punto por acá y este otro punto por acá. También puedes bajar la opacidad si no estás seguro y querés tener un poco más de precisión y cubrir los bordes. Por ejemplo, acá, acá y abajo está muy bien. Siempre que sigamos la línea vamos a tener la perspectiva bien. Voy a subir la opacidad al 100% nuevamente y ahora le voy a dar en OK para que se apliquen esos cambios. Buenísimo, ahora sí tenemos un método no destructivo y vamos a querer agregarle un filtro de desenfoque, pero esta vez el filtro de desenfoque se va a convertir en un filtro inteligente. Vamos a agregarle el filtro de desenfoque como hicimos antes, el filtro desenfocar, desenfoque gaussiano, perdón, acá, desenfoque gaussiano, lo tenemos acá. Y vamos a darle el mismo toque de desenfoque. Quizás hasta podría darle un poquito más. Vamos a darle un 5. Y le voy a dar OK. Ese filtro aparece en la parte inferior. En la parte inferior de la capa. Al mismo estilo que... De la misma forma que los estilos de capa, pero en filtros inteligentes. Vamos a poder agregar un montón de filtros y todos los filtros van a aparecer acá abajo. En este caso tengo uno solo, que es el desenfoque, y tengo el ojito como para desprevisualizarlo, para ocultarlo, y lo mismo a todos los filtros a través de este ojito. Pero también vamos a tener esta máscara que va a actuar solamente en el filtro inteligente. Vamos a ocultar esto un segundito y te voy a mostrar que acá en la parte de abajo, como veíamos antes, tiene un desenfoque mayor acá y acá prácticamente está enfocado. Así que podríamos entonces seleccionar la máscara
podríamos utilizar un pincel y vamos a ponerle una dureza de 0% y simplemente pintar en la máscara de color blanco un punto en donde voy a deshacerlo y hacerlo un poquito más sutil desde acá. A ver, quizás acá, ahí está. En donde podemos generar este efecto de desenfocado a enfocado. Acá vemos que el desenfoque es un poco extremo, realmente es un poco extremo. Vamos a ocultar la capa. Vemos que, bueno, acá también está bastante, pero yo le voy a dar un toquecito más sutil para que no se note tanto la diferencia, la transición entre desenfocado y enfocado. Y como trabajamos con filtros inteligentes, ahora sí vamos a poder darle doble clic sobre el efecto y bajar el radio de 5 a más o menos 3 píxeles. Ahí vemos cómo pudimos cambiar el desenfoque porque en realidad el filtro no está aplicado sobre la imagen, sino que está guardado como un proyecto. El otro paso sería agregarle la capa de ajuste de niveles para hacer como que los blancos estén más apagados, sean más grises los blancos. Podemos generar una capa de ajustes de niveles, o si nosotros le aplicamos un ajuste, vamos a imágenes, ajustes, con el método convencional le agregamos niveles, vamos a poder bajar la cantidad de blancos, fíjate cómo cambia la imagen, y se nos va a generar un filtro inteligente, o sea, en este caso hacer un ajuste inteligente que se llama niveles, que de la misma manera le damos OK. Si nosotros le damos doble clic, vamos a poder abrirlo en todo momento y poder modificar nuevamente los valores de las propiedades. Pero le voy a dar un cambio más extremo para que puedas ver qué está pasando acá. Voy a dar OK. Acá vemos que si bien acá los blancos me los está bajando, vamos a darle un poco más, bien fuerte, podemos ver que en esta parte de acá no se está generando ningún cambio. Y eso es porque los filtros tienen una única máscara. Así que tenemos que tener en cuenta la diferencia con la capa de ajuste, que los filtros van a tener una única máscara y en este caso no nos va a convenir que tenga el filtro acá adentro, el ajuste acá adentro. Yo voy a tomar niveles y directamente lo voy a arrastrar al tachito y voy a ir a una nueva capa de ajuste como hicimos antes, colocarle niveles. Como habíamos dicho antes, vamos a bajarle la cantidad de blancos, los blancos vamos a hacerlo más grises y la vamos a clipear como hicimos antes con este iconito, la vamos a clipear a solamente la pantalla. Puedo cerrar las propiedades y de esta manera no perdimos absolutamente nada de calidad en la imagen y trabajamos de una forma completamente no destructiva. Me gustaría agregar un texto en esta parte de la pantalla, pero que esté en perspectiva. Para eso nos podemos ayudar con una forma. Vamos a abrir una forma rectángulo, que también más adelante en este video vamos a ver qué significan formas. Y vamos a crear un rectángulo de este tamaño. No tiene que ser exacto. Y no importa el color con el que lo creamos. Acá me lo creó clipeado por la posición donde estaba, pero no te preocupes, simplemente moverlo hasta arriba de todo. Para sacarlo podemos apretar la tecla Alt entre medio de los dos y lo desclipeamos. Perfecto. Vamos a apretar el botón derecho sobre el rectángulo y también vamos a convertirlo en un objeto inteligente. Voy a apretar Control T para transformación libre, el botón derecho para distorsionar. Voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Lo voy a colocar en la misma posición que está la pantalla. Vamos a acercarnos y bajar la opacidad para ver que estamos haciendo exactamente lo que queremos. Buenísimo, le di Enter para que se apliquen los cambios y lo voy a poner la opacidad a un 100%. Voy a ocultar este objeto inteligente que hicimos acá abajo. Voy a trabajar en este momento con este objeto. Y lo que podemos hacer es darle doble clic a esta capa inteligente. Nosotros podemos utilizar la misma imagen, arrastrarla al lienzo de trabajo y la voy a deformar a todo este cuadrado, exactamente así. Voy a apretar la tecla Shift para poder
cambiar la relación de aspecto y lo voy a llevar todo hasta las puntas. No quiero que sea un objeto inteligente porque me va a ocupar espacio, así que voy a apretar el botón derecho y voy a poner rasterizar capa. Y cuando nosotros grabemos, guardemos esta subsección, este objeto inteligente, siempre hay que recordar que tenemos que guardarlo, sí o sí, para que se apliquen los cambios. Vamos a ver que ahora vamos a tener la imagen colocada dentro de este rectángulo, porque todo lo que esté dentro de esta capa inteligente, así sea un texto o cualquier otra cosa, por ejemplo, vamos a agregarle mi nombre para que quede en perspectiva. Le voy a poner Sergio y le vamos a poder poner un poco de sombra. Le doy doble clic a la capa como vimos en otro capítulo, le agrego una sombra y le voy a poner un ángulo 190, una distancia separada y una opacidad bien fuerte para que se vea. Voy a agrandarla un poco, control T, agrandemos esto y lo voy a dejar por acá. Enter para aplicar. Y ahí vemos que tenemos ya 3 capas dentro de este objeto inteligente. Simplemente lo vamos a guardar. Voy a cerrar esta pantalla, esta pestaña, perdón. Y vemos cómo tengo en la misma perspectiva de la imagen esta palabra. O sea, nosotros podríamos trabajar completamente independiente con este objeto inteligente como si fuera un proyecto separado. Por ejemplo, acá podría estar un poquito mejor, acá no combina exactamente con el borde, así que en cualquier momento podemos apretar control T. Fíjate que por más que esté rotado y cambiada la distorsión, los puntos siguen estando pegados a el objeto inteligente, a diferencia de la capa convencional. Voy a bajar la opacidad, bajarla bastante, y voy a tratar de imitar como corresponde. El botón derecho, distorsionar, y voy a tratar de colocar en el lugar que corresponda. Automáticamente se me va a actualizar esa perspectiva. Perfecto, le subo la opacidad al máximo nuevamente y le doy OK. Y como nosotros aquí abajo tenemos esta capa de ajuste, se la puedo aplicar a la de arriba, directamente la muevo a la de arriba y la clipeo apretando Alt en el teclado u Opción. También podemos mover estos filtros inteligentes uno por uno o directamente por filtro inteligente lo arrastramos al rectángulo. Si desplazo con esta pantallita, con esta flechita que tenemos acá abajo, puedo ver, voy a ocultarla de abajo, acá no estamos al 100%, ahí está, voy a seleccionarla. Ahí podemos ver que tenemos el efecto de desenfoque que hicimos y simplemente lo movimos. La de abajo ya la puedo borrar, la voy a arrastrar al tachito. Le voy a dar un poquito menos de desenfoque, doble clic en el filtro de desenfoque y le voy a bajar toquecito. Ahí está. Y le voy a dar doble clic al rectángulo, doble clic sobre la imagen, sobre el objeto inteligente y la voy a poner bien chiquitita porque realmente no me gusta cómo queda. Podría ponerla bien chiquitita por acá. Control S para guardar. Puedo cerrarlo, o sea, el objeto inteligente. Ahí podemos ver que se desplazó la palabra Sergio ahí abajo a la izquierda. Cualquier filtro que apliquemos en una capa inteligente se va a convertir en un filtro inteligente y cualquier ajuste que apliquemos a la capa inteligente, al objeto inteligente, se va a convertir también en un filtro inteligente. O sea, va a actuar igual que una capa de ajuste. Siempre que podamos nos conviene utilizar los objetos inteligentes porque vamos a poder modificar en cualquier momento, pero tengamos en cuenta que al utilizar objetos inteligentes estamos trabajando con proyecto dentro de proyecto, por lo cual el archivo se va a hacer mucho más grande. Así que si no es necesario hacer una capa inteligente, no es completamente necesario que la utilices para cualquier cosita que hagas, porque si no te va a quedar un archivo enorme y no te va a ser para nada útil. Hasta acá llegamos con este capítulo, vamos a seguir avanzando, pero ya tenemos muchas herramientas para trabajar de una forma no destructiva, de una forma como trabaja un diseñador profesional. Así que nos vemos en el próximo capítulo.